El mundo es un lugar bastante caótico. Ya, totalmente. Impredecible, desordenado, a veces, bueno, incomprensible del todo. Por eso, desde que empezamos a organizarnos en sociedades, hemos buscado refugio en algo que no admite interpretaciones, que son las matemáticas. Claro, los números no mienten. Exacto. O sea, 2 más 2 siempre van a ser 4. Es una certeza absoluta, una pequeña ancla de cordura que nos dice que, al menos en el papel, el universo tiene sentido y sigue unas reglas. Pero, fíjate, hay una pregunta aterradora escondida detrás de esa seguridad. Y es una pregunta que da bastante vértigo si te paras a pensarla. O sea, ¿qué ocurre cuando las matemáticas dejan de ser una herramienta para medir el mundo y se convierten en el muro de tu propia prisión mental? Madre mía, sí. Es que claro, imagina cuando esa supuesta lógica impecable empieza a retorcerse hasta ahogarte. ¡Qué fuerte! Pues de eso vamos a hablar hoy en este nuevo análisis exhaustivo. Pero antes de nada, quiero dar una bienvenida súper calidad y súper entusiasta a toda la maravillosa comunidad del canal de YouTube, Podcast de Libros y Pelis. Un saludo enorme, sí. Nos han pedido descender a uno de los abismos más polarizantes y enigmáticos del cine moderno. Así que un abrazo enorme a todas las personas apasionadas por las buenas historias que nos acompañan al otro lado de los auriculares. Y tanto porque hoy tenemos tela. Vamos a diseccionar un thriller psicológico del año 2007 que, no deja a nadie indiferente. Desde luego que no. Hablamos de la película El número 23, dirigida por Joel Schumacher, y con un Jim Carrey que está, alejado por completo de sus típicas muecas cómicas. Totalmente. Hoy el objetivo es desentrañar cómo la vida monótona de un hombre absolutamente ordinario pues salta por los aires por culpa de una simple novela, un perro callejero y, una obsesión enfermiza con una sola cifra. Fíjate que la premisa juega precisamente con esa idea, ¿no? El orden frente al caos. El protagonista, Walter Sparrow, lleva una existencia que es el epítome de lo mundano y predecible. Sí, la rutina total. Exacto. Trabaja en el Servicio Municipal de Control de Animales, tiene a su esposa, Agatha, que regenta una pequeña tienda de pasteles, y tiene un hijo adolescente. O sea, todo en su vida funciona con la precisión de un reloj suizo. Hasta que deja de hacerlo. Claro, hasta que el universo decide introducir una variable que no estaba en la ecuación. Y esa variable aparece justo el mismo día de su cumpleaños. O sea, a punto de terminar su turno, le mandan a capturar a un perro callejero que se ha colado en el sótano de un restaurante chino. Un encargo normal y corriente, en principio. Sí, de manual. Y el perro resulta que lleva una chapa con el nombre Ned. Walter lo acorrala, pero en un mínimo descuido el animal le muerde y huye. Y ojo, porque este es el primer dominó en caer. Ya, es el detonante. Inicia una persecución casi kafkiana, de verdad. Walter sigue a Ned hasta un cementerio. Y allí el perro se queda plantado frente a la lápida de una mujer llamada Laura Tollins. Y cuando Walter prepara el dardo tranquilizante, parpadea y el animal se ha esfumado. Se evapora, literalmente. Tal cual. Pero el daño, más allá de la mordedura, ya está hecho, porque ha llegado tarde a su cita con su mujer. Y ese retraso es el verdadero punto de no retorno. Porque Agatha, intentando hacer tiempo mientras lo espera, entra en una librería de segunda mano. El típico sitio donde encuentras cosas raras. Exacto. Y allí encuentra un libro autoeditado, encuadernado en unas tapas rojas así muy oscuras, titulado simplemente El número 23. ¡Qué mal rollo ya de entrada! Ya te digo. El autor es un desconocido bajo el seudónimo de Top Secrets, así que ella se lo compra como regalo de cumpleaños. Y cuando Walter llega a casa y empieza a leer lo que debería ser una distracción inocente, pues se convierte en un espejo deformante y aterrador. Es que empieza a encontrar unos paralelismos que le hielan la sangre a cualquiera. A ver, la novela sigue a un detective oscuro y cínico llamado Fingerling. Un nombre curioso, por cierto. Sí. Y este detective explica en las primeras páginas que tomó su apodo de un libro infantil un poco oscuro que leía obsesivamente de pequeño. Pues resulta que Walter, en el mundo real, leía exactamente ese mismo libro en su infancia. Claro, ahí empieza la paranoia. Y no se queda ahí. A partir de ahí, la novela detalla cómo Fingerling conoce a una mujer a la que llama la rubia suicida. Esta mujer vive consumida por una obsesión total con el número 23. Hasta un punto enfermizo. Totalmente. Hasta el punto de que esa paranoia la empuja a asesinar a su pareja y a quitarse la vida.
Y en las páginas del libro, ella relata cómo todo en la existencia humana se reduce al 23. Sumando todo, ¿no? Todo. Suma nombres, fechas, eventos históricos. Y esa fijación, ¡pum!, salta del papel directamente a la mente de Walter. Es un contagio psicológico de manual, ¿eh? O sea, Walter hereda esta fijación numerológica y empieza a ver el 23 en cada rincón de su vida. Lo busca en su número de la Seguridad Social, en las letras del nombre de su mujer, en las fechas de los grandes desastres de la humanidad. Todo le cuadra. Todo. Argumenta cosas loquísimas, como que la matrícula del coche de Al Capone daba 23, o que si divides 2 entre 3 te da 0,666, relacionándolo con el número de la bestia. O sea, todo es susceptible de ser reducido a esa cifra. Vale. Vamos a desgranar esto porque es fundamental para entender la trampa en la que cae Walter. A ver, evolutivamente nuestro cerebro está diseñado para encontrar patrones. Es pura supervivencia. Exacto. Si nuestros antepasados veían moverse la hierba alta en la sabana, su cerebro asumía que había un depredador. Ese instinto de supervivencia hoy sigue intacto. El problema surge cuando esa maquinaria de buscar patrones, pues, se descontrola. Se cortocircuita. Sí, es como si el cerebro de Walter fuera un filtro de spam en un correo electrónico que se ha estropeado por completo. Esa es una analogía buenísima. ¿Verdad? Porque en lugar de filtrar la basura, empieza a marcar absolutamente todos los correos del día a día, la publicidad, los avisos del banco, todo como amenazas inminentes. Walter padece lo que en psicología roza la apofenia o la pareidolia. Eso de ver caras en las nubes, ¿no? Justo eso, ver caras en las nubes, pero aplicado a las matemáticas. El guión de la película, de hecho, juega a engañar a la audiencia porque nos obliga a estar haciendo cálculos absurdos mentalmente durante todo el rato. Lo fascinante aquí es cómo la mente humana se vuelve su propio enemigo a través del sesgo de confirmación. Porque Walter no está descubriendo un misterio cósmico, no. Está forzando la realidad para que encaje en su molde preconcebido. Claro, lo que quiere ver. Exacto. El sesgo de confirmación hace que ignoremos toda la información que contradice nuestra creencia y que magnifiquemos la que la apoya. Si buscas el número 23 activamente, te aseguro que lo vas a encontrar en todas partes. Ya. Pero es que a veces la gimnasia mental que hace es para marcarla. Vaya tela. Por ejemplo, imaginemos que alguien nace el 25 de abril, mes 4. Walter dice, vale, 25 más 4 es 29. Hasta ahí llegamos. Vale, pero luego coge el 9 del 29 y dice, a ver, 9 es igual a 3, más 3 más 3. Por lo tanto, si nos quedamos con el 2 del principio y los 3 de después, Ya lo tienes. ya tenemos el 2 y el 3, 23. O sea, perdona, pero si las cosas fueran así, podrías demostrar que el número clave del universo es el 7, el 14 o el 42. Claro, pero ese es precisamente el síntoma clínico. Hay un momento clarísimo en la historia donde Walter intenta extraer el número 23 del color rosa. Madre mía, esa escena. Es que para que las cuentas le cuadren, simplemente le resta un número 13 que se inventa en ese mismo segundo. ¿Porque sí? Porque sí, no hay justificación lógica. Resta 13 porque le hace falta para llegar a su conclusión. Esa es la prueba irrefutable de que ha perdido completamente el norte y que la narrativa está imitando el colapso de su racionalidad. Pero claro, llevar ese filtro de spam roto a la pantalla, es un reto mayúsculo. O sea, si la mente de este hombre se está fracturando, ¿cómo demonios muestras eso visualmente sin que parezca un disparate ridículo? Ahí está la clave de la dirección. Exacto. Aquí entra en juego el trabajo del director Joel Schumacher y su director de fotografía Matthew Libatic. Y a ver, Libatic sabe un par de cosas sobre retratar la angustia visual porque ya lo demostró en Requiem por un sueño. El planteamiento visual es interesantísimo porque diseña dos mundos que colisionan violentamente. Por un lado, tenemos la vida real de Walter. Que es súper aburrida visualmente hablando. Sí, está filmada de manera casi aséptica. Es plana, monótona, como la sala de espera de un dentista, como tú dices. Pero en el instante en que la película asalta la imaginación de Walter, mientras lee sobre el detective Fingerling, la estética explota. Es un cambio radical. Totalmente. Entramos en un estilo neo-neobar, un cine negro súper exagerado. Vemos luces de neón sangrantes, un contraste salvaje entre sombras y luces y una textura de celuloide que está casi quemada. Y para que la audiencia entienda que esa novela es una proyección directa de la psique de Walter, se utiliza un recurso clásico, pero que es infalible, que es que el reparto tiene roles dobles. Eso le da un toque muy perturbador. Mucho. Jim Carrey es el apacible controlador de animales en la realidad,
pero en la novela encarna a Fingerling, que es un detective lleno de tatuajes tribales, engominado y súper macarra. Virginia Madsen pasa de ser la dulce esposa pastelera a interpretar a Fabricia, una femme fatal explosiva sacada de una novela barata. Sí, el cliché andante. E incluso Danny Huston, que en la vida real es el psiquiatra y amigo de la familia, Isaac French, en el libro se convierte en un villano de manual. Claro, es un mecanismo psicológico de desplazamiento. El cerebro de Walter está tan desesperado por procesar la amenaza de este libro que utiliza las caras de la gente que conoce como si fueran los avatares de un videojuego hiperviolento. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, tenemos que hablar de la ejecución del tono. Tenemos un despliegue visual muy ambicioso, sí, pero hay momentos donde la película pisa una cáscara de plátano gigantesca. Bueno, unas cuantas. Por ejemplo, al principio, Walter se queda mirando fijamente a una señora mayor que pasea a su perro por la calle y, de la nada, le maulla, se pone a maullar. Es un momento rarísimo. Viendo cosas así, yo me planteo una cosa. ¿Acaso la película fracasa en mantener esa tensión asfixiante, casi a lo David Lynch en Carretera Perdida? ¿Porque no puede frenar la inercia cómica de Jim Carrey? ¿O es que el guión es simplemente torpe? Si conectamos esto con el panorama general de la industria, a ver, las expectativas jugaron un papel muy cruel. El estudio confió a Carrey todo el peso dramático de la cinta. Y hay que ser justos, cuando la película le permite explorar esa oscuridad silenciada, su rostro es hipnótico. Tiene muchísima fuerza, sí. Pero el problema es el libreto. O sea, el guión le obliga a transitar por unos picos de histeria y de torpeza en el mundo real que rompen por completo la atmósfera. Te saca de la película. Te saca, desdibuja esa línea finísima entre el thriller psicológico serio sobre la desintegración mental y una película comercial que no sabe si quiere que te asustes o que te rías de las excentricidades del protagonista. Totalmente. Hay un desajuste de tono evidente, vaya. Pero ese choque de los dos mundos, el real tan plano y el imaginario tan histriónico, termina colapsando en una amalgama terrorífica cuando la ficción de la novela empieza a materializarse físicamente en el día a día de Walter. Y el descenso final a la locura se desata a través de los sueños, que es muy revelador. Verdad. Walter empieza a soñar que asesina a su propia mujer imitando los crímenes que comete Fingerling en el clímax de la novela. Entonces, aterrorizado de sí mismo, huye de casa en plena noche, buscando aislarse. Porque cree que es un peligro. Sí, claro. Y una intuición, guiada de nuevo por su obsesión, le lleva al King Edward Hotel. Un edificio que, por supuesto, adivina cuándo fue construido. En 1923 no podía ser de otra forma. En 1923. Entra y exige que le den la habitación 23. Y ahí es donde la bola de nieve se convierte en una avalancha imparable. Guiándose por las descripciones del libro, Walter arranca el papel pintado de la pared de la habitación de hotel. Una imagen súper icónica, por cierto. Total. Y bajo varias capas, escondido durante años, encuentra escrito a mano el capítulo 23 de la novela, un epílogo que no existía en la versión impresa. Y junto a su hijo, que le sigue la corriente en toda esta espiral, descubren un mensaje cifrado leyendo cada 23ª palabra de ese texto oculto. Siguen con los números a tope. A tope. Ese mensaje les da unas coordenadas geográficas concretas en un parque de la ciudad, Casanova Park. Van allí con palas, empiezan a cavar en mitad de la noche y bajo la tierra encuentran un esqueleto. Ahí la cosa ya se pone seria. Son los restos humanos de Laura Tollins, la chica de la lápida que el perro visitó al principio del todo. O sea, ya no es una paranoia matemática. Hay un cadáver real sobre la mesa. Y poco después logran rastrear a la persona que supuestamente envió el libro. Es un anciano, el Dr. Sirius Leary, que trabajaba en un hospital psiquiátrico que ahora está abandonado. Otro escenario de buen rollo. Claro. Y cuando Walter acude a confrontarlo para exigirle respuestas, el doctor, presa de un pánico irracional al verle la cara a Walter, coge y se suicida cortándose la garganta allí mismo. Madre mía, es que la espiral no para. Y es la propia Agatha, la mujer de Walter, quien, yendo a investigar ese manicomio abandonado donde trabajaba el Dr. Leary, descubre la pieza final del puzzle. El gran giro. El gran giro. Encuentra cajas con las pertenencias del médico y expedientes médicos antiguos. Y cuando reúne a Walter en esa misma habitación del hotel, le suelta la gran revelación. Él
no es una víctima aleatoria de este libro. El verdadero autor del número 23, el verdadero autor es el propio Walter. Ojo a esto. De hecho, el seudónimo Top Secrets, si lo pronuncias rápido en inglés, suena a Top Secrets. Es una broma macabra de su propio cerebro. Es un juego de palabras tremendo. En ese instante, el muro de amnesia clínica de Walter se resquebraja por completo y los recuerdos entran a borbotones. Y la avalancha de recuerdos es brutal y nos explica por fin el trauma original. Resulta que Laura Tollins, la chica muerta, no era una desconocida de una lápida. Fue la novia de Walter en sus años universitarios. ¿Qué me dices? Y Walter ya por aquel entonces padecía la obsesión numerológica del 23. Una obsesión que había heredado genéticamente de su propio padre, quien se había suicidado. O sea que esto venía de lejos. Venía de muy lejos. Un día, el joven Walter descubrió que Laura le estaba siendo infiel con un profesor de la facultad. Al ir a confrontarla, ella se burló de su obsesión y le amenazó con un cuchillo. Y en un arrebato de ira homicida incontrolable, Walter la apuñaló hasta la muerte. ¿Y quién estaba allí mirando? ¿Ned? El mismo perro callejero que de alguna forma actuó como testigo mudo de todo aquello. ¡Qué locura! Y encima el profesor con el que Laura tenía la aventura llegó minutos después, encontró el cadáver, agarró el arma homicida por puro shock y claro, al cubrirse de sangre y dejar sus huellas dactilares, fue arrestado y condenado a prisión por el asesinato que Walter había cometido. Un cabeza de turco perfecto. Sí. Y Walter, devorado por un remordimiento insoportable, huyó a esa misma habitación 23 del hotel. Usó las paredes para escribir el manuscrito de la novela, que era básicamente su confesión encriptada. Dejó pintado el último capítulo en la pared y se arrojó por el balcón para acabar con todo. Pero no lo consigue. No murió. El traumatismo craneal severo le causó una amnesia disociativa profunda. O sea, sobrevivió, pero su mente borró todo el episodio para protegerle del horror de lo que había hecho. Y años después, ese doctor Leary descubrió el texto en la habitación, se obsesionó también con el número, transcribió la pared y lo publicó como libro. Entonces, ¿qué significa todo esto? A mí me parece fascinante cómo redefine la película. Todo el enredo matemático, los cálculos absurdos, las sumas forzadas, pues no eran una conspiración esotérica, era una cápsula del tiempo de la culpa. Exacto. Era el mecanismo de defensa de su subconsciente, o sea, su propia psique, que no soportaba la culpa de tener a un hombre inocente en la cárcel, creó todo este laberinto numerológico años después para obligar al nuevo Walter a investigar su propio crimen. Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza del trauma y el remordimiento. Porque, el psicoanálisis clásico diría que lo reprimido siempre retorna, y a menudo deformado. El cierre narrativo de la historia se apoya, y muy acertadamente en mi opinión, en un pasaje de la Biblia. Sí, en el libro de Números. Específicamente en el capítulo 32, versículo 23, que advierte una cosa: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, lo puedes correr de ti mismo eternamente. Y ahí está la verdadera resolución del personaje. Porque Ágata, en un intento ya desesperado por no destruir la familia que han construido a pesar de todo, le dice a Walter que se olvide, que esa vida pasada está muerta, que él es un hombre nuevo y que pueden seguir adelante. Una decisión complicada, ¿eh? Mucho. E incluso Walter, abrumado, corre hacia la calle con la intención de tirarse delante de un autobús y acabar con el ciclo otra vez. Pero en el último segundo da un paso atrás. Elige la expiación. Walter acude a la policía y confiesa. Entrega las pruebas de la ubicación del cuerpo y asume la condena. Y logra que liberen al profesor inocente. Es un arco de redención muy potente, ¿eh? Porque decide aceptar el peso de la realidad en lugar de seguir escudándose en las matemáticas del azar. Sobre el papel, este final ata los grandes temas psicológicos de la cinta estupendamente. El guión es un círculo cerrado. Sin embargo, tenemos que hablar del elefante en la habitación. La recepción. Sí. La ejecución de este guión dividió de manera absolutamente feroz a quienes pagaron una entrada de cine y a la crítica profesional. Sí, la recepción inicial fue devastadora. Para poner a la audiencia en perspectiva, la película ostenta un paupérrimo 8% de aprobación en las principales webs de reseñas. ¿Un 8%?
¡Qué barbaridad! La masacraron sin piedad alguna. Y usaron artillería pesada, ¿eh? La tildaron de monstruosa, de grotesca, de ser un despropósito monumental sin pies ni cabeza. Sí, no se guardaron nada, nada. La principal queja apuntaba directamente al guionista, Fairleigh Phillips. Los críticos argumentaban que la película insultaba la inteligencia del espectador, bombardeándolo con diálogos que decían eran de juzgado de guardia y obligándole a tragar con sumas absurdas que no se sostenían de ninguna manera. Ya. Y a Schumacher lo acusaron de dirigir con el piloto automático puesto. O sea, decían que estaba facturando un thriller barato, casi televisivo, solo para hacer caja aprovechando el nombre de Jim Carrey. Pero, y esto es muy importante destacarlo, la película ha ido cultivando una base de analistas y de fans que la defienden a capa y espada. Hay mucha gente que la reivindica así. Ellos sostienen que la crítica simplemente no entendió el juego. Su argumento es que esos cálculos forzados no son un fallo de guión en absoluto, sino que son una decisión magistral. Son la evidencia palpable de la enfermedad de Walter. Claro, visto así. O sea, si los cálculos del 23 tuvieran una lógica matemática impecable, la película estaría diciendo que el universo realmente opera bajo esa regla mágica. Y no es así. Al hacer que las sumas sean tan forzadas, la película te dice, mira cómo la locura retuerce los datos para buscar sentido donde no lo hay en absoluto. A ver, entiendo ese punto de vista, la verdad. Es una justificación argumental impecable. Pero fíjate, yo planteo lo siguiente. ¿No es esa la excusa perfecta para un guión perezoso? Te entiendo, te entiendo. Porque como espectador de un thriller, parte de la diversión es intentar resolver el rompecabezas junto al protagonista. Pero si las reglas del puzzle son, literalmente, los delirios inventados de un hombre con daño cerebral, entonces no hay puzzle que valga. Te sientes un poco estafado, ¿no? Exacto. O sea, si me pides que me involucre en un misterio, ¿no debería el misterio respetar unas reglas lógicas mínimas para quien lo ve desde la butaca? Me parece súper irónico criticar una película sobre la locura argumentando que los cálculos del protagonista no tienen sentido. Pero a la vez es frustrante. Es un debate totalmente válido. Y es ahí donde radica la fricción de la película. De hecho, el estudio de producción sabía que tocaba teclas muy delicadas. Porque cuando la lanzaron en formato DVD para el mercado doméstico, intentaron rizar el rizo a tope. ¿Qué hicieron? Pues dividieron la película exactamente en 23 capítulos. ¡Qué listos! Claro. Incluyeron un final alternativo mucho más desolador, donde se insinuaba que el hijo adolescente iba a heredar la obsesión y a continuar el ciclo de locura. Y llenaron los extras con entrevistas a matemáticos y expertos en la teoría de números analizando el llamado enigma del 23. ¡Qué maravilla de marketing, ¿eh? Y hablando de ese enigma del 23, la película tiene un detalle que a mí me vuela la cabeza. Y no sé si fue intencionado o fue el mayor patinazo del departamento de documentación en años. A ver, cuéntame. En una de las escenas de locura numerológica, Walter comenta que el infame asesino en serie Ted Bundy fue ejecutado un 23 de enero. Pero claro, cualquier enciclopedia te dirá que a Bundy lo electrocutaron el 24 de enero. Uy, es verdad. Si fuera un error de la película, es un fallo garrafal. Pero si fue escrito a propósito, bueno, es una genialidad absoluta que encaja con esa idea de que el enfermo altera los hechos históricos empíricos a su antojo para que cuadren con su teoría conspirativa. Exactamente. Sea intencionado o no, ilustra a la perfección el peligro de obsesionarse con buscar significado en la estática del universo. Es un viaje fascinante. A ver, hemos arrancado esta historia detallando la mundana mordedura de un perro callejero y hemos acabado diseccionando el colapso disociativo de un hombre carcomido por un asesinato olvidado. Menudo salto. Ya te digo, hemos explorado cómo la culpa es capaz de construir una celda perfecta hecha de números y patrones, usando la amnesia como cerrojo y las sumas absurdas como barrotes. Al final la historia nos deja una lección muy humana. La redención solo asoma cuando dejamos de escarbar en las paredes buscando conspiraciones externas y empezamos a mirar hacia adentro, asumiendo la responsabilidad de nuestras propias sombras, que no es poco. Y para poner el punto final a esta inmersión de hoy, queremos lanzar una última idea al aire para reflexionar en frío. Hemos hablado mucho del sesgo de confirmación y de cómo el cerebro humano está programado para enlazar información dispersa. Sí. Personas que nos escuchan hoy, eligiera un número al azar ahora mismo, yo qué sé, el 17, el 4, el 8,
Cualquiera, ¿vale? Y empezar a buscar activamente su rastro en los extractos de sus tarjetas de crédito, en los prefijos telefónicos de su agenda o en los números de serie de sus electrodomésticos. La pregunta es, ¿hasta qué punto podría llegar a convencerse de que el destino está escrito en números y de que esa cifra lleva toda la vida persiguiéndole? Es una idea que pone los pelos de punta, la verdad. Piénsenlo. Ha sido un verdadero privilegio compartir este análisis exhaustivo con toda esta gran comunidad. Nos despedimos por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima exploración narrativa. ¡Hasta pronto!